La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. ¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. Elsa Salas Mejía, de la Iglesia Jesucristo el verdadero camino, Iglesia Cristiana Integral, de la calle 47 2320, les da una cordial bienvenida al programa. Estamos agradecidos con el Señor porque ha sido suficiente en este fin de semana, donde nos ha ayudado, donde nos ha apoyado y donde hemos visto que la gracia, la misericordia y la lentitud de la ira de Dios sobre las cosas en la tierra ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que es misericordioso, tenemos un Dios que es bueno, tenemos un Dios que es grande y majestuoso. La Iglesia Jesucristo el verdadero camino se complace en invitarlos a ustedes a nuestro programa La Espada del Espíritu. También los invita a nuestras páginas sociales en Facebook, en Jesucristo el verdadero camino. Invítenos para que usted tenga la opción de ver y conocer nuestras instalaciones. No somos una mega iglesia, somos una iglesia, somos en una familia pequeña, pero en donde allí todos nos conocemos y todos nos apoyamos en el caminar y en el proceso que alguna persona pueda estar pasando. También quiero invitarles a nuestra página de Elsa Salas Mejía en YouTube para que usted escuche los programas que estamos subiendo a nuestra página. Muy pronto estaremos dándoles a ustedes nuestra página web. Estamos esperando una serie de cosas que nos da el Estado para que podamos entrar también dentro de esta sintonía. Por eso es fundamental que cada uno de ustedes se goce y visite nuestra página. También le damos gracias al Señor, a todos nuestros amables oyentes, a Luz Marina, a Lucila, al señor Carlos, que nos han visitado y que sabemos que son personas que escuchan nuestro programa, especialmente al señor Carlos, que es un fiel oyente de hace 7 años y que tenemos la oportunidad de conocerle, tenemos la oportunidad de conocerle de pronto por referencias de sus hermanas que estuvieron en nuestra denominación, de su hermana, de otra persona que también nos acompañó en el culto del jueves de la semana pasada. Por eso le damos gracias al Señor y que esperamos que muy pronto podamos ir a visitarle a su casa para tener el honor y el privilegio de conocer a este amable oyente. Por eso un Dios le bendiga, señor Carlos, un Dios le bendiga, Luz Marina, y un Dios le bendiga a Lucila. Que el Dios Todopoderoso les bendiga y que los anhelos de su corazón sean suplidos en el nombre de Jesús. También le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque sabemos que Él nos ha amado desde el principio. Vamos entonces en este día a hacer una oración para todo aquel que está esperando, para todo aquel que añora este momento especial, porque tal vez usted tiene una necesidad, tal vez usted tiene una angustia, tiene un dolor, tiene un afán, y vamos a orarle entonces al Señor para que usted pueda vivir y pueda recibir esa respuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando invocamos su nombre y también cuando creemos que Él es el Dios de todos los cielos y de toda la tierra. Señor, en este día de hoy venimos delante de su presencia con un corazón contrito y humillado,
con un corazón en donde queremos reconocer la grandeza, el favor y la misericordia del Dios Todopoderoso. Señor, en este día venimos a colocar en tus manos esas manos extendidas, esas manos dispuestas a hacer, a obrar y a sanar. Esa boca que se quiere abrir para enviar esa palabra de sanidad. Ese pensamiento que es bueno para cada uno de nosotros, Señor. Y por eso en este día, Señor, venimos con un corazón, Señor, dispuesto a recibir esa dirección correcta para poder hacer y para poder llegar a tener todas y cada una de las cosas que tú nos regalas, Señor, con su presencia. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra alabanza, tú eres nuestra exaltación. Gracias, Señor, por ese poder infinito y ese anhelo de querer hacer las cosas para cada uno de nosotros. Guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos. Ayúdanos a caminar dentro de los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Señor, aleja. Padre, guarda sus ovejas, Señor, con la palabra, Señor. Tú dices en tu palabra, dentro de todas las enseñanzas que nos has dejado, Señor, tú dijiste que sus ovejas distinguíamos su voz y que solamente es su voz la que queremos seguir, no la voz del extraño, no la voz del mentiroso, no la voz de aquel que se presenta como ángel de luz, pero cuando quiere realmente es venir en contra de nosotros. Por eso, Señor, despierta nuestros oídos a la buena palabra, a la palabra sana, a la palabra limpia, a la palabra, Señor, que nos edifica, que nos estructura y que nos prepara para ese gran día, Señor. Por eso en este momento yo te pido, poderoso Salvador, que seas tú, oh Dios, trayendo y cuidando de nosotros la palabra, Señor. Esa palabra fiel y verdadera, Señor. Padre, guarda tus ovejas, cuida a tus discípulos, Señor. Aún a los mismos pastores, Señor. No nos permita desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. No nos permita, Señor, enseñar mentiras. No nos permita, Señor, instruir a su pueblo, Señor, en medio de falacias, en medio de mentiras. No nos permita, Señor, traer desesperanza, Señor. No nos permita, Señor, traer una palabra de mentira en donde su pueblo guarde esa esperanza, Señor, de saber que tú vienes y respondes, Señor. Padre bendito de los cielos, Señor. Hoy venimos a invocar tu nombre santo, fuerte y poderoso, Señor. Hoy venimos, bendito Rey, poderoso Salvador, a colocar nuestra necesidad delante de ti, Señor. Ya no en ese altar de holocausto, ya hoy, Señor, venimos es a traer, Señor, y colocar nuestra petición, nuestra necesidad en ese altar de la gracia, Señor, en donde allí estás tú, Señor, resolviendo nuestros problemas, ayudándonos a cada uno de nosotros, Señor, a resolver, a traer esa bendición que cada uno de nosotros diariamente esperamos en ti. Hemos confiado en ti, hemos esperado de ti, Señor. Que nunca, Señor, nuestra esperanza sea lo último, Señor. Que nuestra fe, Señor, no sea débil. Que nuestra fe siempre, Señor, sea formada, sea estructurada por el poder de su palabra, Señor. Por eso te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Porque tú eres el Rey, tú eres el Señor. Tú eres el Dios de toda carne y tú eres el Dios de todo espíritu. Por eso te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Porque tú eres el Rey, el Señor y el Dios de toda carne y de todo espíritu, Señor. Padre, a esa mujer que llora, a esa mujer que gime, esa mujer que espera, Señor, que tú resuelvas sus problemas, Señor, financieros, en su hogar, con sus hijos, Señor. Y aún ella misma, Señor, en su caminar contigo, bendito Dios. Padre eterno y misericordioso, soberano Cristo. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos su nombre santo, Señor.
Padre, envía esa palabra de sanidad sobre todos los que están enfermos, sobre aquellos que tienen dolencias en su cuerpo, Señor. Para aquellos que están desanimados, Señor, porque de pronto se han dado cuenta de cosas que no son, Señor, que les han dado una palabra que no es bíblica, que les han dado una enseñanza y que les han enseñado a poner su fe, Señor, en íconos, en imágenes, en cuadros, en símbolos, Señor, cuando la única fe debe estar depositada en ti, Señor. Padre, gracias, Señor, por ayudarnos a caminar de acuerdo a lo que dice su divina y preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a que cada día nuestro amor, nuestra semejanza contigo, cada día sea mejor, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar como conviene, que cada mañana abramos su palabra, Señor, y tú nos alimentes de ese pan, Señor, de ese pan que es la palabra, de ese pan que es la palabra tuya, Señor. Y que cada vez, Señor, que vamos a su palabra, nos introducimos en tu ser, Señor. Como dice su palabra, Señor, que tú estás en nosotros y nosotros en ti, Señor, a través de la palabra. Así como tú estás en Él, en Dios, y nosotros estamos en ti, Señor, pero es a través de la palabra. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estudiar, a escudriñar. Ayúdanos a tener ese conocimiento claro y preciso, Señor, con respecto a su palabra, con respecto a las enseñanzas que tú nos das como pueblo elegido, pueblo seleccionado, pueblo instruido por su Espíritu, Señor. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, bendito Dios. Te alabo, Señor, y te bendigo en tu nombre santo. Amén. Bien, nuevamente entonces vamos a continuar con nuestras enseñanzas acerca de lo que es la rebelión. Recuerde que estamos hablando de la mente, estamos hablando del corazón, en donde reposan allí, en donde salen, reposan, se anidan, se forman, se transforman, nuestra forma de pensar y nuestra manera de ser y de nuestra manera de actuar. Por eso en este día vamos entonces a volver a recordar acerca de lo que es la palabra revelar. Cuando hablamos de la palabra revelar, estamos hablando de desobedecer. Pero este revelar es con B larga, por eso se habla de una desobediencia. Pero si vamos al diccionario con la palabra, con la letra B pequeña, entonces se está hablando de sacar de lo oculto algo que estaba escondido. Son las manifestaciones que Dios da a través de su palabra. O generalmente se habla de correr el velo para poder entrar y para poder ver lo que está oculto, dice la Escritura. También la palabra nos habla del rebelde. Cuando hablamos del rebelde estamos hablando de una persona que es desobediente a la palabra de Dios y una persona que es infiel a una causa. Puede ser infiel al Señor, puede ser infiel a su pareja, puede ser infiel en su trabajo, no hay honestidad en las cosas que nosotros realizamos y actuamos. Y también nos habla de otra palabra que es la rebelión, que es cuando el ser humano o el creyente o alguna persona se pasa o viola uno de los mandamientos de la ley de Dios, un estatuto, un mandamiento. Recuerde que la misma palabra de Dios nos enseña que el gran pecado que está escrito y que yo creo que no hay una sola página de la Biblia en donde nos hable de este pecado, y es la idolatría. Ese es el gran pecado, es el pecado que la Biblia nos habla, que por eso muchos de los grandes hombres de la Biblia terminaron en las condiciones no como Dios se las había dicho que ellos deberían tener. Muchos perdieron su reino, muchos perdieron su relación con el Señor. Moisés fue rebelde a un mandamiento del Señor y por eso no pudo entrar al pueblo de Dios, a la tierra que fluye leche y miel. Los hijos de Aarón también fueron rebeldes al mandamiento que Dios le había dado para que ellos establecieran una serie de mandatos, una serie de rituales, y por causa de su rebelión o por causa de su rebeldía, ellos terminaron muertos, como dice la palabra. Y de otra palabra que es con B pequeña y dice es revelación.
La revelación es destapar, es algo que estaba oculto y que se sale a la luz o que se saca a la luz, como dice la palabra. Entonces, nosotros en los programas anteriores venimos hablando de un ejemplo muy grande, de un ejemplo maravilloso que nos da la palabra con respecto a la rebelión. Y habíamos hablado en el programa anterior de una rebelión de dos tribus, actividades dentro del tabernáculo y otra tribu que formaba simplemente parte del pueblo de Dios. Nosotros en el programa anterior habíamos hablado de la tribu de Leví y de la tribu de Rubén. De cada una de esas tribus se levantaron algunos cabezas de familia y se vinieron contra Moisés y contra Aarón. Vinieron porque no estaban contentos con las actividades que cada uno de ellos debería realizar. Y esto muchas veces nos sucede. Hay muchas personas que no están de acuerdo con las actividades. Hay muchas personas que en sus empresas no están contentos con lo que les ponen a hacer. Hay muchas personas que de pronto en su caminar no están contentos y por eso se unirán siempre a otro descontento y se levantarán en contra de lo que Dios tiene o de pronto dentro de las instituciones o dentro de los parámetros que se tienen dentro de una institución. Aquí este personaje, ya les había dicho en el programa anterior, que los coatitas se les había asignado una serie de actividades como era el cargar la mesa y cosas sagradas que tenían que formaban parte del tabernáculo, como los utensilios, la mesa. Ellos tenían que cubrir con estos velos, con estas cortinas que formaban el tabernáculo, tenían que cubrir estos elementos que eran sagrados y habían sido consagrados para hacer y ejercer el sacerdocio, el sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Estos dos personajes no estuvieron de acuerdo, no les gustaba de pronto, y eso también, vuelvo y repito, se sucede porque mucha gente quiere ser cabeza, quieren llegar a un determinado nivel o determinada posición, porque a veces esas posiciones dan privilegios. Por ejemplo, un gerente de un banco, un gerente de una institución, pues tienen privilegios, tienen renombre, o de pronto se le rinden cierta pleitesía, de pronto se le tiene personas a su mando, y eso es lo que mucha gente quiere dejar el ministerio que Dios le entregó, las actividades que Dios le ha entregado dentro de su institución o dentro de la iglesia y quieren ser pastores. Por eso vienen las divisiones en las iglesias, porque hay muchos de ellos que no están de acuerdo, hay muchos de ellos que quieren mandar, hay muchos de ellos que no están de acuerdo con las disposiciones que Dios manda, hay otros que se salen porque verdaderamente las enseñanzas, las doctrinas y las imposiciones que se les dan al pueblo no van acordes con la palabra del Señor. Pero generalmente el mundo sufre de querer tener autoridad y mando, y ese es el problema por el cual muchas personas padecen y sufren, porque cuando no pueden mandar, cuando no pueden tener esa posición de mando, esa posición de privilegio, porque les digan determinada palabra. Por ejemplo, hay muchas personas que Dios no los ha llamado a ser pastores y la gente, porque usted es servidor y eso, le dicen pastor. Entonces uno ve cómo se le hincha a la persona, cómo el orgullo, cómo se jacta de ese tipo de cosas. Mire, hermanos, una de las cosas que yo he aprendido en mis 28 años de ministerio no es que un nombre me hace a mí importante. Ese nombre me da a mí una identificación, me da una identidad, pero ese nombre tiene una responsabilidad. Así como nuestro nombre en el mundo tiene una singularidad y tienen una identidad, entonces dentro del plano espiritual nuestro nombre lo único que tiene son responsabilidades delante de Dios, y la gente ha dejado sus orígenes, sus ministerios originales, simplemente porque entran como olas.
la ola del apostolado. Entonces todo el mundo quiere ser apóstol, a quienes Dios los llamó a ser pastores ya dejaron de ser pastores, ahora son políticos, ahora son que están en otras actividades que el Señor no nos ha mandado a hacer y mucho menos a dejar el ministerio, porque el Señor a mí me va a preguntar es por el ministerio que Él me entregó. Y Él no me va a decir si yo fui, hice esto, hice lo otro, no, Él me va a decir yo te entregué un ministerio, yo te entregué un cierto número de personas y sobre ese número de personas es que Dios va a juzgar mis actos y va a juzgar mi forma y mi manera de actuar y lo que yo hice con esas ovejas que Dios ha puesto y que Él ha confiado en cada uno de nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros tratemos siempre de hacer las cosas de acuerdo a como dice el Señor, de acuerdo a como habla la palabra, de acuerdo como el Señor así lo establece. Miraba y analizaba algo que me llama la atención. Nosotros sabemos que los nombres en el hebreo, en el lenguaje hebreo, tienen un significado. Ellos los nombres que tienen los lugares, los nombres que tienen los pozos donde ellos sacan agua, los nombres de los jefes o de las cabezas de las tribus, tienen un significado. Por eso viene a mi mente un nombre muy importante y es el último hijo de Jacob. Cuando Raquel iba muriendo, entonces él le puso Benoni, que significa hijo de mi aflicción. Pero Jacob dijo que no, que el nombre de él sería Benjamín, que significa mi hijo de la mano derecha. Entonces fíjese que ellos, cada vez que nace un hijo, cada vez que se sucede algo dentro de su nación, dentro de su familia, esa situación recibe el nombre de eso que se está viviendo. Entonces, por eso, recuerden cuando en la Biblia se hablaba de los pozos donde había discordia. Entonces ahí de una vez les pusieron el nombre de discordia, le pusieron los nombres de pleito y así se quedaron hasta el día de hoy, dice la palabra. Estaba mirando y estaba analizando y mirando en el diccionario hebreo la palabra Coré y la palabra Coré significa perdiz y la palabra Coré significa calvicie. Entonces fíjese que empieza uno como a lucubrar un poquito y empieza uno como a pensar en ciertas cosas y uno dice, vea, esta situación o este nombre, ¿por qué le llamarían Coré? Pues no sé, me imagino que fue el nombre que sus padres le colocaron, pero este nombre significa calvicie o significa perdiz. Busqué el nombre de Datán, busqué el nombre de Abiram, busqué el nombre y no significa, no tiene ningún significado, sino que dicen que son nombres que se les colocó a las cabezas de estas familias. Ahora miremos entonces el significado. Los dos personajes que se levantaron contra el ministerio de Aarón y contra el liderazgo de Moisés fue Rubén, que fue el hijo de Lea con Jacob. Y Rubén, el significado de Rubén es mi aflicción. Y también Leví, y Leví significa, dice la palabra del Señor en Génesis 29:34, dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos, así que le puso por nombre Leví. Entonces fíjese lo que nos enseña la palabra. Mire, cuando uno analiza, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar cada una de estas tribus y vimos sus características, vimos qué identificaba cada una de estas tribus, cuál era su bandera, cuál era su logotipo, cuáles eran las responsabilidades que se le habían dado, en qué parte según el territorio estaban ubicados y cuál era la actividad que cada uno de ellos debería realizar. Pero hay algo muy particular y es que Rubén siempre ha tenido una actitud de rebelión, ha sido rebelde. ¿Por qué? Porque recordemos que Rubén
fue el que se acostó con una de las esclavas o con una de las esposas de Jacob, y por eso Jacob, cuando fue a morir y entregó el legado que era la bendición que el padre entregaba a sus hijos, él le dijo que él no sería el primero porque quiso sentarse en el estrado o quiso tener la posición del papá. Entonces, por eso Jacob le quitó ese privilegio y se lo dio más adelante, se lo entrega a otro de sus hijos, que era a José, con sus dos hijos, Manasés y Efraín. Entonces, ya mirando un poquito lo que es la historia, lo que es esta situación, entonces vamos a mirar. Uno que su nombre es aflicción, entonces fíjese, el solo nombre dice muchas cosas. A veces uno conoce, yo a veces conozco muchas Elsas, o la gente dice, es que yo conozco una que se llama Elsa, pero es igual que usted, tiene su mismo temperamento, su mismo mal carácter, tiene muchas cosas que son parecidas. Usted dice, uy, yo conozco muchos Cristian, pero todos son así, son perezosos, de pronto son muy calmados, de pronto no les afana nada, les da igual que sea de día o que sea de noche, no se angustian, llevan una vida así como muy descomplicada, o como dicen los muchachos hoy en día, relajados. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra. Entonces vamos a mirar y vamos a estudiar también otra parte de la escritura, pero después de estos importantes comerciales. Bien, entonces vamos a seguir con nuestra enseñanza. Dice el versículo 2, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Mire lo que nos dice la palabra, o sea, Rubén, los hijos de Rubén y los hijos de Leví se levantaron, se opusieron a las cosas que hacía Aarón y Moisés. Recuerde que cada situación que se presentaba en medio de este pueblo, había algo muy particular. Es que ellos iban a la presencia de Dios. Cuando había un pleito, cuando había una contienda, cuando había una situación, ellos colocaban su rostro a tierra, oraban y empezaban a buscar la respuesta de parte de Dios. Y Dios siempre le decía, vaya, traiga tal cosa, vaya, hagan tal cosa, vaya, dígale al pueblo tal otra situación. Y por eso ellos no estaban de acuerdo, porque mire, hermano, muchas veces nosotros nos cansamos que sea Dios quien dirija nuestra vida. Nos cansamos que sea Dios quien gobierne nuestra casa. Entonces queremos tomar las decisiones por nuestra propia voluntad o por nuestra propia decisión. Y generalmente cuando no hacemos las cosas de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, por eso venimos y tenemos esa controversia con respecto a la situación de cada uno de nosotros. Esto mismo le pasó a estos dos, el espiritual y el del pueblo o el del mundo, digámoslo así. Rubén, que formaba parte de las tribus del pueblo, y Leví, que formaba parte de lo que era el desarrollo de la parte espiritual. Ahora, fíjese que la Biblia me dice y la Biblia me enseña que esta situación, ellos no se fueron ellos los 3 o los 4, sino que reunieron 250 personas. Pero estas 250 personas, recuerde que con ellos también salieron muchos de Egipto, salieron muchos forasteros, como dice la palabra. Entonces, mire que cuando yo hago una alianza o cuando yo me dejo llevar por uno que no es cristiano, por una persona que no está definida con el Señor, siempre vamos a estar de aquí para allá y de allá para acá. Eso es lo que me enseña la Biblia, es lo que me enseña la palabra.
¿Por qué? Porque a veces nosotros nos dejamos llevar por la parte emocional, nos dejamos llevar porque es mi mamá, porque es mi papá, porque es mi tío, mi tía, pero muchas veces esa indicación o esa guía es contraproducente para nuestra relación con el Señor o muchas veces para desarrollarnos nosotros en el plano espiritual o también para desarrollarnos dentro del mundo secular como nos enseña la Escritura. Entonces fíjese que aquí hay algo muy importante, que aquí hay algo muy diciente y dice que eran 250 jefes de la congregación escogidos. Fíjese que no fue cualquiera, ellos se tomaron el trabajo de qué, de pronto de ir de tienda en tienda, de lugar en lugar y decirle a la gente y tomar las cabezas, porque ellos no iban a hablar con un menor, sino que ellos cogieron las cabezas de las familias, de las tribus, de la congregación, y de pronto les diría, oiga, no, pero es que ¿por qué solamente Moisés? ¿Acaso nosotros también no somos del pueblo? ¿Acaso nosotros también no podemos desarrollar funciones? ¿Acaso nosotros no podemos? O sea, como uno generalmente oye a las personas cuando tienen envidia, cuando las personas tienen ese deseo de pasar por encima, cuando tienen ansias de poder, cuando quiere que se les rinda pleitesía, eso es lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando liderazgo, ellos estaban buscando un renombre, porque aquí dice la Escritura que eran hombres de renombre, o sea, eran personas famosas, eran personas que de pronto le tenían mucho respeto, pero usaron eso simplemente ¿para qué? Para venir en contra de los planes de Dios. Y muchas personas de las que nosotros a veces conocemos, de las que nosotros a veces tenemos en nuestra casa, en nuestra iglesia, hay personas que en la iglesia tienen un nombre, ahí tienen, porque son personas que de pronto porque es el profeta, de pronto porque es el maestro, de pronto porque es el líder de niños, o es el líder de jóvenes, o porque es la parejita que dirige las parejas. Entonces, eso se ganan un nombre, eso se ganan una posición y se ganan un respeto dentro de la iglesia. Pero eso no puede pasarse o eso no puede irse más arriba de las autoridades instituidas en la iglesia como la cabeza visible dentro de esa institución. Cuando se suceden estas cosas, ahí ya hay un problema, ahí ya hay que las personas quieren usurpar, que las personas quieren ir más arriba de lo que realmente así lo determina o el sentir. Recuerde que este espíritu es el espíritu de Satanás, es el espíritu del diablo, porque el diablo se quiso sentar en el trono del Señor, en el trono del Dios Todopoderoso. Eso es lo que le pasa a muchos cuando se levantan, cuando traen la división, cuando traen el pleito, cuando traen la contienda, cuando envenenan a otros de la iglesia en contra del pastor, en contra del liderazgo, en contra de la misma iglesia. Son personas que tienen el espíritu de Judas, el traicionero. Son personas que tienen el espíritu del diablo. ¿Y por qué? Porque tienen orgullo, tienen jactancia y lo único que quieren es un nombre, lo único que quieren es que se les rinda pleitesía o simplemente lo que busca el diablo, que se le adore, porque eso es lo que está buscando el diablo con muchas de las personas que están en las denominaciones, pero que su función no es más sino contaminar la iglesia. Entonces, por eso, cuando usted vea que hay una persona que se acerca a usted y empieza a hablarle mal de su líder, del pastor, empieza a hablar mal porque la persona ya empieza a ver todo, y generalmente yo siempre he conocido de que las personas que menos apoyan en la iglesia son las que más montan gorro, como decimos nosotros, son las personas que nada les gusta, a todo le ponen peros. Pero si usted llama para que colaboren, pero si usted llama para pedir una ofrenda, no, entonces ahí sí, para eso sí no están dispuestas, pero para venir a calumniar o de pronto venir a decir cosas y de pronto a venir en contra de la autoridad máxima como es su pastor o el líder que está direccionando o dirigiendo ese lugar, más bien húyale a esa persona. No hay sea que usted termine como terminaron los de Leví y como terminaron los de Rubén. Por eso es importante que usted sepa
con quién usted se alinea, con quién usted tiene alianza, a quién usted está escuchando, no sea que usted esté siendo envenenada y contaminada con respecto a la obra, con respecto a su seguir con el Señor. Y por eso hoy están aquí, mañana dentro de un año están en otra denominación, dentro de 3 meses se fueron para otro lugar, dentro de 2 meses ya tienen otra persona, porque son personas inestables emocionalmente. Cuando uno tiene inestabilidad, no tiene una secuencia y no tiene una constancia en las cosas que se hacen. Y cuando hay esas inestabilidades, entonces no se tiene una relación genuina y constante y persistente con el Señor, y tampoco se tiene una relación afectiva perdurable. Por eso son personas que hay que tener mucho cuidado y hay que tener mantener como la raya entre esas personas y nosotros, para no terminar de pronto en la misma sintonía de las personas que no tienen estabilidad. Cogen y se trastean los hermanos de una iglesia para la otra. Eso vámonos, porque eso aquí no sé qué, eso vámonos, y cuando usted se dé cuenta, entonces va a pasar como las plantas cuando nosotros las sembramos aquí, mañana las sembramos allá y las ponemos, cuando usted se dé cuenta, la planta se seca. Y eso le va a pasar a muchos de los que viven trasteándose de iglesia en iglesia y caminando y llevándose la gente de un lugar a otro. Otra cosa diferente es cuando usted está en una denominación, pero en esa denominación usted ve que lo que se predica, que lo que enseña, que lo que hay en ese lugar no lo edifica. Usted tiene la libertad de salir a buscar el lugar que verdaderamente lo ayude a crecer, que verdaderamente lo ayude a desarrollarse en el plano espiritual. Nosotros le pertenecemos al Señor. Nosotros no somos de ninguna denominación, porque la única religión que está escrita en la Biblia es el Islam. Esa es la única. Y si no, vaya, mire Génesis 16, cuando se habla allí de Ismael, de la esclava egipcia con Abraham, de donde vienen todas estas personas. Ellas son los únicos que hablan, y el cristianismo. Eso es lo que habla la palabra. De resto, si usted es cristiano, si usted cree en Dios, si usted cree en Jesús, si usted cree en el Espíritu Santo, allí si les enseñan del pecado, si les enseñan arrepentimiento, si les enseñan a ustedes quién es Dios, si les enseñan sana doctrina, apoyen esa iglesia, apoyen esa causa. Pero si usted ve que allí lo único que hacen es pedirle plata y hacer bazares y vender mute y carne asada para sostener la iglesia, yo creo que ahí estamos como un poquito graves. ¿Por qué? Porque las cosas no son así. Debemos de enseñarle al pueblo de Dios que cumplan, para que nosotros podamos sostener el lugar en donde ustedes se van y se congregan, reciben la palabra y sostienen el ministerio, porque eso es bíblico, dice la palabra del Señor. Bien, entonces fíjese lo que nos dice el versículo 3. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Fíjense que ellos, ¿qué estaban diciendo? Mire, ellos están diciendo aquí, toda la congregación, todo el pueblo, no, eran ellos. Ellos eran los que no estaban acordes, ellos no eran los que estaban a favor de los designios del Señor. Y fíjense que ellos están diciendo que Aarón y Moisés estaban pasando por la máxima autoridad, que era la asamblea, que era el pueblo de Dios. Y fíjese que por encima de la asamblea y de estos personajes importantes estaba el Señor. El Señor había escogido a una tribu, escogió a un pueblo, de ese pueblo una tribu, de esa tribu una familia, y de esa familia a uno en especial, que era Aarón. Aarón fue a quien el Señor lo escogió como sumo sacerdote para ejercer las funciones de reconciliación entre Dios y el pueblo, como nos enseña la palabra. Y por eso ellos, mire, llegan con agresividad, llegan con violencia. ¿Y qué le dijeron? Dijeron, basta ya de ustedes.
estamos cansados de ustedes los dos, estamos cansados de lo que usted nos mandan a hacer, estamos cansados de lo que usted nos están diciendo, estamos cansados de todo, ya no queremos nada con usted, dice aquí, dice, basta ya de vosotros. ¿Por qué? Porque Moisés, cada vez que se presentaba un inconveniente, iba a la presencia de Dios, Dios le decía qué tenía que hacer, él se lo decía a Aarón y Aarón se lo decía al pueblo como la parte espiritual o la parte religiosa que nos enseña la escritura. ¿Y qué le estaba diciendo? ¿Sabe qué? Estoy cansado de ustedes, estamos cansados de usted. No queremos que usted nos siga dirigiendo, no queremos, acaso, mire lo que ellos dicen acá, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿De dónde sacarían esta situación? ¿Por qué dirían esto? ¿Por qué ellos dirían, es que todos somos santos? Toda la congregación es santa, sí, claro, todos nosotros, los que profesamos la fe en Cristo Jesús, el Espíritu que mora en nosotros, dice en una de las cartas de Juan, dice que el Espíritu del Santo está en nosotros y que la unción del Santo está en nosotros. Luego esa unción me santifica, esa unción me hace diferente a todos los demás. Y eso era lo que ellos están diciendo. Oiga, es que nosotros también somos santos, es que no son los únicos ustedes, es que nosotros también, a nosotros también el Señor nos rescató, a nosotros también el Señor nos dio, a nosotros también el Señor ha hecho cosas y fuimos partícipes de todas las situaciones. Y dice, y el Señor está en medio de ellos. Fíjense que ellos se preparó el discurso, que se preparó las situaciones para poder venir y pelear e indisponerse con las autoridades designadas por Dios para direccionar y llevar un pueblo. Recuerde que Aarón ejercía la parte espiritual y Moisés ejercía la parte civil, o sea, él era el que traía la palabra, era la que traía las disposiciones, era el que traía la enseñanza, es mejor, o mejor dicho, digámoslo así, Dios es un Dios de derecho. Por eso cuando uno oye hablar a los abogados muchas veces hablan cosas que son bíblicas y todo el derecho romano, el derecho penal y todo eso, muchas de esas cosas, de esas leyes y esas sentencias simplemente son de la palabra de Dios. Entonces, fíjese que aquí están diciendo, oiga, mire, todo el pueblo es santo. ¿Y sabe por qué es santo? Porque Dios está en medio de ellos. Claro, no es que ellos, en la mitad de todo el pueblo estaba el tabernáculo y esa presencia de ese tabernáculo, la Biblia dice que Dios moraba en medio de ellos. Y eso los hacía a ellos seguros, eso los hacía a ellos estar en esa sintonía de privilegio con el Señor. Dice que ellos le dicen algo, dice, os levantáis por encima de la asamblea del Señor. De pronto ellos estaban diciendo que Moisés no pedía opiniones, que Moisés no pedía decisiones, que Moisés no los tenía en cuenta, que todo él ya venía con las respuestas, que el otro ejercía las decisiones o la parte espiritual como él quería. Porque a veces nosotros cuando tenemos indisposición con alguien, nosotros todo lo que hace esa persona para nosotros es malo. Es malo si nos hablan, malo si nos hablan y nos preguntan algo, es malo si dan respuesta, o sea, todo hay una indisposición con respecto a este tipo de cosas, con respecto a las decisiones o a la relación que hay entre las personas que están en controversia. Porque fíjese que ellos estaban quietos y aquí le llegó, usted se imagina que le llegue a usted 250 personas que están en rebelión y en rebeldía y que vienen a decirle una cantidad de cosas y vienen a decirle una cantidad de situaciones y usted sabe que está haciendo las cosas como Dios dijo, sabe que usted le está cumpliendo al Señor, usted sabe que las cosas son de acuerdo a la palabra, usted sabe que usted está obrando con honestidad, obrando con transparencia. Entonces, ¿cómo así? Entonces uno queda así como difícil, dice, bueno, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué la gente se levanta contra mí? Si yo estoy trabajando como conviene, entonces, ¿por qué esta situación? Porque generalmente viene el cuestionamiento y generalmente viene, digamos, como la preocupación de uno decir, ¿estaré haciendo algo malo?
porque esto era lo que le estaba indicando a ellos, que no estaban de acuerdo ni con los actos ni con las cosas que se estaban haciendo, porque seguramente ellos entendieron de que solamente Aarón y Moisés eran los únicos santos, porque allí había un levita. Si no estuviese el levita, entonces hubiésemos podido decir, es que los levitas son los únicos santos. No, es que todo el pueblo es santo, y eso es cierto. Todos nosotros caminamos en la santidad porque el que mora en nosotros es el Espíritu de Cristo, como dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Moisés cuando escuchó este agravio, cuando escuchó esta palabra, cuando escuchó y vio a todo ese pueblo que venía en contra de él? Y dice que él no dio disculpas, él no dijo nada, simplemente se arrodilló, se postró y oró, porque esa es la decisión y es la actitud que yo debo de tener cuando algo no está acorde con lo que es la palabra. Mi manera de ser o mi manera de actuar ante una circunstancia no es ponerme a pelear, no es ponerme a dar excusas, no, es simplemente la actitud del hombre Moisés. Se arrodilló y dice la palabra, dice, cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro. O sea, ¿qué hizo? Se postró, se humilló delante del Señor. Y dice así, dice, y habló a Coré y a todo su grupo diciendo, mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así, aquel a quien él escoja, lo acercará así. Fíjese que él simplemente se arrodilló. Me imagino que el Señor en ese momento le dio la disposición, le dio la instrucción de qué era lo que debía hacer. Recuerde que él era una persona que estaba investida por el Espíritu Santo. El Señor puso de su espíritu, por eso más adelante habla de que Moisés debería recoger o escoger 70 personas y llevarlas para que tuviese la unción de su espíritu y fueran llenos del espíritu que él tenía, para que también pudieran ayudarle con las decisiones del pueblo, ayudaran a ministrar y ayudaran a hacer funciones dentro del pueblo de Dios. Moisés tenía más de 500,000 de personas a su cargo, por eso él debería rodearse de personas que les ayudaran de una u otra manera. Por eso el Señor dijo, de cada tribu, había tribus que tenían 40,000 personas, 70,000 personas, pero de esa había uno. Y de eso, y de cada familia había un representante, y de todos esos representantes sacaban uno, y entonces Moisés se reunía con esa cabeza, daba las disposiciones, el otro se reunía con las otras cabezas, y así era como en esa época se disponían o se daban las instrucciones precisas y concisas para que él pudiese llevar el mensaje. Ahora, fíjese que dice aquí, y habló a Coré. Entonces, miremos, entonces sí, la Biblia me enseña que el que vino y le habló y el que vino y le dijo fue Coré. La perdiz, el calvo o la calvicie, porque dice que él era el nombre de él significa calvicie. Entonces fíjese que no fue Rubén, no fue la tribu de Rubén, simplemente fue Coré. Y Coré estaba dentro del servicio del tabernáculo. Luego, ¿él qué quería? Él quería ser sacerdote, él quería tener privilegio, él no quería seguir cargando las cosas, él quería era que la gente cargara las cosas para él, porque eso era el ministerio de cada uno de los de la tribu de Leví. Eran 8,000 levitas, 8,200 levitas los que ejercían la función en el tabernáculo, y 8,200 personas hacían sus actividades diariamente preparando cuando Aarón venía a ejercer el ministerio del sacerdocio, cuando él venía a hacer la ofrenda encendida, que son los holocaustos, cuando él venía a quemar la ofrenda de cereal, cuando él venía a derramar la sangre o a derramar el vino o
dependiendo de la acción o del pecado que en ese momento la persona había entrado a llevarle para poder estar en paz con el Señor. Entonces fíjense que Moisés se dirigió al que estaba liderizando la rebelión y era Coré. Y por eso dice que le habló a él y luego se dirigió a todos. Dice, a usted, Coré, y a todos ustedes, esto es lo que vamos a hacer. Como ustedes están diciendo que nosotros no somos los únicos, que nosotros no somos los únicos santos, que Dios solamente no está en medio de nosotros, sino que ustedes están reclamando ese tipo de cosas, entonces aquí vamos a hacer algo que sea Dios quien defina, que sea Dios quien haga. Y por eso dice, mañana temprano, el Señor mostrará quién es de Él, quién es el de Él, quién es el que Dios ha escogido para su ministerio. Mire, hermanos, entre más se le opongan a uno personas para que uno ejerza el ministerio, Dios más respalda su ministerio. Entre más personas se levanten contra nosotros, entonces Dios más respalda su ministerio. Dios hará maravillas, proezas y grandezas a través de nosotros para mostrarle a aquellos que se levantan como se levantó Coré y Rubén, y a todos aquellos se levantan contra el ungido del Señor, se levantan contra el siervo del Señor, y Dios respalda el ministerio de esa persona. Y luego aquel que se levanta, aquel que se opone, aquel que no está de acuerdo con los designios y los pensamientos y las órdenes y mandatos del Señor, para cada uno de ellos, simplemente Dios toma acciones sobre ellos. Dios es sin contemplaciones cuando se meten con aquellos que ejercen su ministerio y cuando ejercen una tarea para honrar el nombre del Señor. Y fíjense que Él le está diciendo, ven, bueno, sí, está bien, entonces vengan mañana y vamos a mirar quién es el del Señor y quién es el santo y quién. Y cualquiera que sea, si es ustedes, somos nosotros, Dios lo va a acercar así. ¿Qué quiere decir? Dios lo va a respaldar. Dios va a hacer que su presencia more allí. Y Dios va a dar su veredicto final y le va a decir a la gente quién es el Señor. ¿Quién es ese que verdaderamente está en gracia, aquel que ha sido elegido, aquel que ha sido escogido, aquel que ha sido seleccionado y lleno de su espíritu para que haga la obra para el Señor, para que se encamine dentro de los parámetros y dentro de las cosas que Dios así ha asignado para un pueblo, porque nosotros hemos sido elegidos por el Señor, hemos sido escogidos por Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, nos da su palabra, nos enseña, nos instruye el Señor para que nosotros instruyamos al pueblo, para que nosotros preparemos a ese pueblo para que cuando Él venga nos podamos ir con Él. Y que ninguno se pierda, que ninguno se quede, como dice la palabra del Señor y como Él mismo se lo dijo al Señor. Padre, me presento delante de ti con los 12 que tú me diste, Señor. Aquí vengo, solamente se perdió el que tenía que perderse, el que venía a ser usado por el diablo. ¿Para qué? Para que yo pudiese llegar a la cruz y pudiese hacer la obra y pudiese rescatar a la humanidad y llevarlas o trasladarlas del reino de las tinieblas al reino admirable de los cielos, como dice la palabra del Señor. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros entremos en esta sintonía, como dice la palabra. Hermanos, tenga cuidado con aquellas personas con las que a veces nos unimos, con las que a veces nosotros nos enredamos y queremos que, porque es la que más grita, es la que más habla duro, es la que conoce la Biblia, es la que tiene esto, y a veces nos equivocamos. Si usted sabe que en su denominación se está haciendo las cosas de acuerdo a la palabra, apoye a su pastor, apoye a su líder si usted sabe que las cosas son de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8:30 de la noche.
Sábados de 3 a 5 de la tarde, Fundamentos Bíblicos. Y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, Fundamentos Bíblicos. Y los domingos de 7 a 10 de la mañana, Culto Familiar. En la calle 47, número 2320. Teléfono 696-2951. Los esperamos. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.